y ya vamos a comenzar con nuestro primerísimo invitado que nos saluda desde Nueva York, David Unger, que es escritor y traductor guatemalteco. En el 2014 le fue otorgado el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias de Guatemala por su trayectoria literaria. Varios de sus cuentos han sido publicados en diversas antologías y en varias revistas literarias en Latinoamérica, y ha traducido 16 libros del español al inglés, entre ellos El letargo secreto, La niña Chimel, y últimamente hizo una traducción que va a estar presentando esta tarde, que él más adelante también nos contará un poquito. Y pues lo tenemos acá con nosotros y un gusto traerlo acá a nuestra pantalla virtual. Buenas tardes, David, ¿cómo estás? Hola María Paula, gracias por la invitación. Saludos a todos y todas por estar aquí con nosotros. Yo les voy a hablar de un librito que publiqué que se llama La Casita, que fue publicada por la gran editorial mexicana Cicli en el año, creo que fue el 2011. Yo escribo en inglés, así que este libro es una traducción. Escribo exclusivamente en inglés, es una traducción al español. Y es un cuento muy personal, autobiográfico, por así decirlo, de familia. Eh, Nosotros vivíamos en la ciudad de Guatemala en los años 50, en el mero centro, en la zona 1. Teníamos un restaurante y en el segundo piso teníamos las habitaciones donde vivíamos. El restaurante estaba en la calle, como tienden a hacer todos los restaurantes, menos en Cuba, que a veces se encuentran en el techo. Entonces, yo tenía una vida muy tranquila con mis padres hasta el año 1954, cuando hubo un golpe de Estado y salió nuestro presidente electo, Jacobo Arbenz, y entró un militar con el respaldo de los Estados Unidos. Mi familia no tenía ningún papel político, por así decirlo, pero sí vivíamos muy cerca del Palacio Nacional y habían toques de queda, había un cuartel casi enfrente, habían tiroteos. Varias noches pasaron aviones dejando caer papeles, diciéndole al público que próximamente iba a haber un golpe de Estado y que se alisten, que los liberadores iban a entrar. Entonces ese es el contexto del cuento, pero el cuento es más bien de la salida de esta familia, de Davico y su hermano Felipe y sus padres hacia los Estados Unidos. El restaurante era un lugar muy placentero para Davico. Le gustaba entrar a ver las ollas grandes, a platicar con el cocinero, con el mesero, a pesar que muchas veces le hacían jugueretas y lo molestaban mucho, pero él estaba muy feliz aún cuando habían toques de queda, porque cuando habían toques de queda podían bajar de sus habitaciones y toda la familia dormía debajo de la mesa grande en el comedor. Entonces él podía tocar el cuerpo de su mamá, de su papá, de su hermano, estaba con su peluche, estaba muy feliz a pesar de que era un momento de peligro. Sin embargo, en un momento dado, los padres deciden que el restaurante ya no está funcionando, no está llegando gente, y deciden irse a los Estados Unidos. Y Davico era un niño muy feliz en Guatemala y por así decirlo, un poco bruto en el sentido que no entendía lo que estaba pasando. Su hermano Felipe era más listo y captaba lo que iba a pasar, que iban a dejar su casa e ir a otro país donde se hablaba otro idioma. Y Davico no tenía muchas ganas de irse de su país, de abandonar su bicicleta, de sus visitas al Parque Central, la comida, los tamales, las tortillas, los frijoles negros, el queso de capas. Pero finalmente los padres deciden de irse. Entonces el cuento
repasa todos esos eventos, pero de una manera para que el lector no se asuste y para que los niños no tengan el trauma que tuvo Davico. Entonces los padres se van por un mes y los chicos se quedan con un tío y una tía, la tía Loña, que cada vez que ellos quieren hacer algo, ella los acusa de hacer travesuras. Se quedan ahí un mes y finalmente los padres dicen, bueno, ya tenemos casa, se fueron a vivir a Hialeah, Florida, donde no habían latinos en ese entonces, y Davico y Felipe se van en el avión hasta Miami. Davico no habla una palabra de inglés. Felipe, que es mayor, ha estudiado un poco, entonces él sí sabe algunas palabras. Se van en avión. Cuando aterriza el avión, entra un calor tremendo al avión en ese entonces. Cuando uno iba en avión, la familia los esperaba bajando las escaleras. No habían puertas de aborde o nada de eso. Entonces abre la puerta del avión y los dos patojos van bajando por las escaleras y Davico ve a sus padres por primera vez con pantalones cortos y la mamá y el papá le comienzan a hablar en inglés y él dice, bueno, ¿por qué me están hablando en ese idioma? Yo no entiendo el inglés, no entiendo lo que me están diciendo. Y Felipe le da un codazo y dice, no seas tan bruto, te están hablando en inglés. Y Davico dice, pues yo no entiendo el inglés. Entonces, este librito termina con Davico enfrentando qué es ser un inmigrante con sus padres y conocer una nueva comida, un nuevo paisaje, nuevas modalidades de cómo la gente se comporta. Y bueno, de eso se trata el cuento. Es un cuento que, como dije anteriormente, es muy personal. Yo tiendo a no escribir novelas sobre mi propia vida, pero este cuento sí trata un evento traumático, pero que creo que a muchos de los lectores les ha gustado mucho. Muchas gracias, David. Por ahí les hemos estado mostrando algunas de las páginas del libro. También les dejamos en los comentarios donde pueden encontrar el libro en Makemake. Y algo por acá nos ponen un comentario muy bonito. Me encanta la forma en que este libro trata la forma en que el idioma puede ser un reto para los inmigrantes. Y me gusta esto también porque creo que otro libro del que hablaremos después también habla de los retos de llegar a un país con culturas, con idiomas diferentes y cómo esto puede afectar sobre todo en la infancia. Eso es algo que me gusta de este libro, que tiene una mirada muy desde la infancia, desde cómo un niño puede ver los retos de que sus papás se vayan, de tener que enfrentarse a dejar su hogar. Y me gustaría que hablaras un poquito de eso antes de que entremos a las preguntas de nuestro público. La verdad es que fue muy difícil porque mis padres desde el comienzo insistieron en hablarnos en inglés. Y yo no tenía 4 años, no hablaba el inglés y me costó mucho. También, como dije anteriormente, la comida, comer hamburguesas y hot dogs y ese tipo de comida para mí era algo muy ajeno. Y además el calor sofocante de Miami y de ver un paisaje sin montañas y sin volcanes y no sentir el aire placentero de la ciudad de Guatemala fue muy, 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 muy difícil. El final del libro se nota que Davico está aprendiendo ciertas palabras en inglés y termina el libro con una mezcla del inglés y el español, que fue más o menos la manera en que yo me adapté a la vida del estado de la Florida, estadounidense. No fue una llegada para mí muy fácil,
pero obviamente finalmente me adapté y pues llevo décadas viviendo en este país. Pero sí, sigo con una placa de un automóvil de Guatemala en la pared detrás. Muchas gracias, David. Y por acá tenemos ya algunas preguntas. Perfecto. Por acá nos preguntan, ¿crees que es importante haber tenido experiencias de migración para escribir sobre esto, sobre la migración? Pues sí, yo diría que yo normalmente escribo sobre cosas que yo he estudiado o que yo he vivido o que yo he visto. Es decir, cuando yo llegué a los Estados Unidos, sentí que tenía una vida de un espía, porque, es decir, yo tenía todos estos recuerdos de mi infancia y después cuando hice viajes a Guatemala para ver mi familia y vivir los veranos con mis abuelos, yo cargaba toda la vida estadounidense de regreso en Guatemala. Entonces estaba entre estos dos mundos. Y yo creo que eso causó en mí, como dije anteriormente, un trauma que me permitió convertirme en un escritor. Yo creo que eso fue mi proceso. Yo creo que a veces es distinto. Gente como García Márquez entró a la novelística a través de su periodismo y obviamente de su vida en Macondo también. Sí. Por acá alguien nos escribe, está el reto de cómo expresar tus sentimientos que siempre o generalmente se hace en el idioma propio, o volverse un diálogo con uno mismo. Esto me parece muy interesante porque, como nos comentaste, tú nos dices que escribes todo en inglés y me gustaría que hablaras un poquito de esto, de cómo es tu experiencia con el idioma, ¿no? Porque siento que, como te digo, el libro tiene como este contraste muy interesante de llegar a un sitio con un idioma diferente. Eh, ¿Cómo ves tú esta relación de la migración y el cambio del idioma, sobre todo el del idioma materno? Pues yo creo que yo lo viví como lo viven todos los inmigrantes que llegan a este país, a los Estados Unidos, donde yo vivo. Como dijiste anteriormente, yo vivo en Nueva York. En Nueva York viven más o menos 150,000 guatemaltecos, 500,000 mexicanos, 300,000 colombianos. Y a pesar de que yo llegué en un avión, tuve esa fortuna. Eh, la mayoría viene sobre la Bestia, que es el tren que va desde la frontera de Guatemala hasta la frontera de México, y tienen una migración mucho más difícil, pero creo que es igual, es decir, el proceso de adaptación a un nuevo lenguaje, a una nueva forma de vida, creo que para el inmigrante es muy difícil y muy costoso. Como dije anteriormente, yo tuve la suerte de pasar los veranos en Guatemala a raíz de los boletos de avión que conseguía mi mamá como secretaria de una línea aérea, la Panamericana. Bueno, tenemos un montón de preguntas más, se nos acumularon, pero por acá tengo una de nuestras próximas invitadas, que es Rosana Faria, que nos pregunta si sueñas con tu país de origen. ¿Sí yo qué? Si tú sueñas con tu país de origen, con Guatemala. Mira, para mí el regreso a Guatemala es un regreso muy emocional. Casi me pongo de rodillas para besar la tierra, pero no sueño ni en español, ni tengo sueños, por así decirlo, sueños guatemaltecos. Todo lo hago en inglés, pero he escrito 5 novelas que todas toman lugar en Guatemala, es decir, y acabo de traducir, como mencionaste, una nueva traducción del Señor Presidente, que es la gran novela de Miguel Ángel Asturias, la cual creo que le dio el premio Nobel en el año 1967. Entonces sí, sigo con una obligación muy fuerte con mi país. He traducido a Rigoberta Menchú, he hecho una traducción del Popol Vuh. Yo creo que a raíz de mi talento en el inglés, he regresado a mis raíces muy Ay, fuertemente. bueno,
tenemos, otro, como te digo, muchas preguntas, entonces yo creo que vamos a hacer una última pregunta y algunas preguntas de estas creo que también podemos conversarlas con otros de nuestros invitados. Yo creo que Entonces, sí, así por se hace. acá, por acá hay una que me gusta, la voy a mezclar con otra. Dice, ¿cómo se sintió estar en un lugar donde no estás acostumbrado en ese momento en la infancia? Y por acá alguien más nos dice, ¿qué fue lo más retador como niño sin poder compartir como las experiencias con personas que no compartían tu misma realidad? Como estar en Estados Unidos como un niño compartiendo las experiencias de ser migrante con otras personas que no. Mira, lo que lo hizo más difícil, yo quiero mucho a mi hermano Felipe, tenemos una relación muy amena y muy cercana, pero él estaba más bravo y más furioso y no se expresaba, no me permitía, por así decirlo, eh, que yo pudiera expresar mis sentimientos. Es decir, cada vez que yo trataba de hablar de algo, me frenaba. Entonces, yo adopté el silencio, es decir, por los primeros 2 meses yo casi no hablaba porque no podía hablar en inglés y mi hermano se ponía bravo si yo le hablaba en español, entonces dije, ¿para qué hablar? ¿Verdad? Entonces, yo creo que me convertí en un observador de la vida y eventualmente sí, cuando ya tenía el talento de hablar el inglés, pues adelante. Sí. Bueno, muchas gracias David. Por acá nos han llegado más preguntas que espero que podamos compartir con los otros Yo creo que participantes y les vamos a volver a dejar en el chat la información sobre el libro de David. Les vamos a también poner el nombre acá en pantalla para que lo busquen y lo lean. Es una gran recomendación desde Makemake, este libro que muestra esas experiencias, como les digo, muy desde la infancia y pues como ya sabemos desde las experiencias que tuvo David. Un gusto que estuvieras acá con nosotros. Y por acá alguien nos dice que qué emotivo ese silencio sí, qué emotivo y gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias y qué gusto tenerte aquí con nosotros, David. Ya les dejamos en el chat a todos el enlace para que puedan conozcan tu libro, lo lean y lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotros en Makemake. muchas gracias. Bueno,